Vamos a hablar de familia y quiero que oremos para que nuestro corazón sea esa buena tierra en la cual la semilla de la palabra dé fruto para su gloria y su honra. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos por el regalo de la familia. Y gracias te damos por tu palabra que tiene el poder para cambiar las familias. En esta hora te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón, que hables a nuestra vida y que tu palabra cambie nuestra vida y nuestra familia. Llévate todo lo que quiera impedir la libre expresión de tu palabra y háblanos. Y que esta tu palabra produzca milagros, transformación, traiga vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén. Damos un aplauso al Señor por el regalo de la Biblia, la palabra de Dios. Y hemos querido hablar de la familia y del matrimonio, porque cuando uno ve la realidad de nuestro país, uno tiene que reconocer que el matrimonio está enfrentando una de sus peores crisis. Y esa crisis se evidencia cuando personas que deberían casarse no se casan. Estamos hablando de parejas heterosexuales que prefieren la unión libre en lugar del matrimonio, porque no quieren el compromiso, porque en su mente tienen ese concepto: vámonos a vivir. Si funciona bien, y si no, pues calabaza, calabaza, cada uno para su casa. No hay compromiso. Y otros que no deberían casarse, hablo de otras parejas, están luchando ¿para qué? Este mundo está al revés. Y en el diario Portafolio, que aunque es un diario de economía mayormente, en su edición de febrero de este año, salió esta estadística que a mí me dejó todavía más preocupado. Dice que en el 2018 hubo 23.422 divorcios legales. En solo un año, 23.422 divorcios legales, y esto sin contar aquellas separaciones que se han hecho de manera ilegal, de hecho, pero no legal. Lo triste de ese artículo es que el divorcio es algo que en Colombia va en aumento. Imagínense esa cifra, 23.422. Significa de que cada día en Colombia, es decir, mañana, cuando abran las notarías y juzgados, mañana, solo el día de mañana, habrá un promedio de 64 divorcios. Todavía se complica más el asunto cuando se ve que de cada 3 matrimonios, 1 termina en divorcio. Levanten la mano los casados. A su alrededor cuente 3 matrimonios y preocúpese, porque si usted no hace algo, de esos 3, 1 puede terminar en divorcio. Y yo no sé qué piensa usted, pero yo personalmente no quiero ser parte de la estadística. Yo no quiero ser parte de esa estadística, porque yo creo que como cristianos estamos llamados a salvar el matrimonio. Y cuando digo salvar el matrimonio, no solo nuestro matrimonio personal, sino a salvar la institución del matrimonio. Y anime a otro cristiano que piense lo mismo y dígale: podemos salvar el matrimonio. Podemos salvar el matrimonio. Quiero invitarle a abrir su Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 1
Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 1. Y es bueno, antes de leer, entender que cuando Pedro escribe esta carta, los matrimonios están también enfrentando una crisis. Las mujeres en ese tiempo están sufriendo de abandono, de maltrato e inclusive de muerte. Nada que ver con la realidad de hoy, ¿no? Pero en ese tiempo las mujeres eran abandonadas, maltratadas y en ocasiones asesinadas. Eso estaba llevando a que las mujeres se organizaran para hacer resistencia y para decir: no vamos a aguantar más, así que nos vamos a divorciar. Así que el matrimonio está en tremenda crisis. La iglesia a la que Pedro le escribe está, por decirlo de alguna manera, llena de mujeres que son cristianas, pero su esposo no es cristiano. Y muchas de esas mujeres están diciendo: lo mejor aquí es divorciarme. Y Pedro escribe esto. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Respire profundo, hermana. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas, me tomó el espíritu, de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Este texto que acabamos de leer empieza con una expresión en el versículo 1. Y esa expresión es así mismo. Y eso de así mismo, con que empieza el capítulo 3, significa de que lo que va a hablar Pedro se relaciona con lo que acaba de hablar inmediatamente atrás. Es decir, este no es otro tema, este no es un tema nuevo, sino es la continuación del tema del que viene hablando el apóstol Pedro. Y para entenderlo, entonces tenemos que devolvernos al capítulo 2 y quiero que veamos el versículo 21 para entender un poquito. ¿Cómo dice el versículo 21? Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué cosa? ¿Dejándonos qué? Ejemplo para que sigáis sus pisadas.
Ojo con esto. Lo que nos dice Pedro es, mire, Cristo nos dejó ejemplo. Y ahora va a hablar del tema de familia. Lo que nos deja ver que como familias cristianas tenemos ya un ejemplo que seguir. ¿Y cuál es el ejemplo que tenemos que seguir? El ejemplo no es Hollywood. El ejemplo no son las novelas. El ejemplo no es la sociedad. El ejemplo no es lo que este mundo hace. El ejemplo para todas las familias cristianas es Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Lo que dice la Biblia es que Cristo, con paciencia y con amor, se sujetó y sufrió para satisfacer las necesidades de otros. Y si nosotros queremos salvar el matrimonio, ¿y cuántos queremos salvar el matrimonio? Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sujetarnos y tenemos que sufrir. ¿Cuántos quieren salvar el matrimonio? ¿Qué tenemos que hacer? Sujetarnos, sufrir, sacrificarnos y pagar un precio. De eso es de lo que va a hablar el apóstol Pedro. Y yo quiero dejar en su corazón en esta mañana por lo menos 3 claves que nos van a ayudar a salvar el matrimonio. Y quiero preguntar, ¿cuántos quieren salvar el matrimonio? El suyo propio y el de sus generaciones. ¿Cuántos quieren salvar el matrimonio? Lo primero que tenemos que hacer para salvar el matrimonio es entender la sumisión. Porque cuando uno lee estos textos en la iglesia, las mujeres como que toman aire. ¿De qué irán a hablar? Ya no la van a montar. ¿Por qué vine justo hoy al culto? Y algunos hombres se acomodan con un aire triunfalista. Eso, pastor, dígaselo. Porque yo se lo he dicho, pero no me quiere hacer caso. Y me temo que el asunto es que no hemos entendido lo que significa sumisión. No hemos entendido lo que realmente esto significa. Y si las mujeres reaccionan ante la sumisión debido a esos mensajes dogmáticos y totalmente tergiversados de la palabra, tienen razón, y yo también me levantaría contra ese mensaje. Porque nada más lejos del mensaje bíblico que el machismo. Nada más lejos que el machismo. Porque algunos interpretan la sujeción y lo que tienen a entender es como que la mujer es inferior. Error, eso no lo enseña la Biblia. La Biblia enseña que la mujer es igual en valor y en dignidad al hombre. La mujer en nada, absolutamente en nada, es inferior al hombre. Eso no es sujeción. Sumisión no significa inferioridad. Pensemos no en la familia, vamos a ir de afuera para adentro. ¿Será posible que en una empresa hayan empleados más competentes, más sabios, más talentosos y más inteligentes que el jefe? ¿Sí o no? Claro. Pero ¿qué debe hacer ese empleado? Sujetarse, cumplir horario, así sea muy inteligente. En un ejército, ¿será posible que haya un soldado más capaz, más competente y más hábil que un superior, inclusive que un general? Claro, pero ¿qué debe hacer? Someterse. Así que cuando la Biblia dice que la mujer debe someterse, no está hablando para nada de inferioridad. Está hablando sencillamente de orden. Alguien tiene que ser el líder.
Y así como en la empresa, y así como en el fútbol, y así como en el ejército y en muchas instituciones, a veces el líder es el más bruto. Pero aún así, ¿qué es? El líder. Y muy de malas, pero es el líder. Y usted puede decir, uy, pastor, porque usted sí viera a mi marido, pero ¿qué le toca, hermanita? Le toca reconocer el liderazgo y la autoridad que hay en él. Pero es que él hasta gana menos sueldo que yo. De malas, le toca someterse. Él es el líder. Pero sometimiento o sumisión, como lo enseña la Biblia, tampoco implica de que la mujer cuando se casa deja en el altar el cerebro. Porque algunas parece que se casaron y que dejaron en el altar. No, es que el que decide es mi marido, él es el que piensa. Sí, él es el que tiene la decisión o la responsabilidad de decidir, pero usted como esposa, ¿qué tiene que hacer? Tiene que opinar, tiene que ayudar, tiene que contribuir, tiene que decidir de alguna manera, tiene que colaborar para que ese hogar funcione bien. Entonces su misión no es quedarse callada. De hecho, cuando Pedro habla aquí de que la mujer debe someterse, está mostrando un ejemplo. ¿Y cuál es? Una mujer que es cristiana y su esposo no es cristiano. Lo que nos deja ver que ahí, ¿quién es más inteligente, ella o él? Ella, porque entendió el mensaje y lo recibió. El otro como que tiene la cabeza todavía cerrada. Pero Pedro dice, aunque él no sea cristiano, ¿qué tiene que hacer? Tiene que reconocer su liderazgo. Tiene que someterse. Tiene que sencillamente entender que él es el líder. Y la pregunta es, ¿obedecerlo en todo? ¿O hay algún límite para la sumisión? El límite es el pecado. Usted jamás estará obligada a obedecer a su esposo en algo que vaya en contra de la palabra. Que él le diga, yo quiero los frijoles caldudos, hágase los caldudos, no le lleve la contraria. Que él dice, a mí no me gusta que me le haga el quiebre en la camisa, no se lo haga. Pero que él llegue a decirle, y yo quiero que usted se descarríe y no siga la vida cristiana, ¿usted qué va a tener que decirle? Se va a tener que parar firme y decirle, me muero de la pena, pero yo decido obedecer a Dios antes que usted. Para mí Dios es más importante que usted. La sumisión tiene un límite. Y ahora le quiero hacer una pregunta. ¿La sumisión es cosa solo para mujeres? ¿Qué dice el versículo 7 de este texto? El apóstol Pedro dice, vosotros maridos, ¿y qué dice? Igualmente. Y en la sintaxis de este texto lo que dice es, todo lo que le dije a las mujeres, también para ustedes. O sea que los varones también tenemos que someternos a la esposa. Pero lo voy a explicar un poquito. Porque hay hogares que se están destruyendo porque no hemos entendido bien la sujeción. ¿A qué se tiene que someter la esposa? Al liderazgo de su esposo. ¿Y a qué se tiene que someter el esposo? No, jamás, porque si no sería dos líderes. La mujer se somete al liderazgo de la esposa y el hombre se somete, pero ¿de verdad quieren saber? Se somete a las necesidades de su esposa. ¿Y cuáles son las necesidades de la esposa? Versículo 7 lo aclara el apóstol Pedro. Dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas como
sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Cuál es la necesidad más grande que tiene una mujer? Si no lo sabe, la necesidad más grande de una mujer es ser amada. Y si usted, varón, es sabio y se esfuerza por amar a su esposa, por honrarla, por consentirla, por mantenerla, como dice el texto, como a un vaso más frágil, por darle la ternura y el cariño que ella necesita, le garantizo, para ella no va a ser difícil someterse al liderazgo de su esposa. Gracias, hermana, Dios la bendiga. Ahí era el aplauso. Ese es un principio. Yo como hombre no debo someterme al liderazgo de mi esposa. Por eso es que hay hogares que están fallando. ¿Por qué? Porque ¿quién es la que manda? Y mire, perdóneme, no es que la mujer no tenga la competencia ni la capacidad. Sencillamente en el modelo bíblico Dios no lo estableció así. Dios dijo que el hombre tenía que ser la cabeza, y la cabeza no es el mandamás, el dictador. La cabeza es el que lidera. Usted como hombre tiene que asumir su rol como líder. Usted tiene que aprender a escuchar a su esposa, a consultarla, a tener en cuenta su opinión. Pero finalmente la decisión, ¿quién la tiene que tomar? Usted como hombre. Usted es el hombre que debe tener la visión, la proyección, que se está dañando la teja. Usted es el que tiene que arreglarla, porque usted es el líder. Usted es el que sabe para dónde va esa casa. Pero hay hogares donde, mire, desde un permiso para ir a salir, mamá, ¿puedo ir? Vaya, dígale a su papá. ¿Y qué dice el papá? Lo que diga su mamá. Y yo pregunto, ¿quién es el que manda en esa casa? Yo puedo escuchar la opinión de mi esposa, pero finalmente, a riesgo de lo que pase, ¿quién toma la decisión? Yo tomo la decisión. ¿Sí me estoy haciendo entender? Pero ¿cuál es el deber del esposo? Sujetarse ¿a qué? A la necesidad de la esposa. ¿Y qué necesita la esposa? Cariño, amor, ternura, medias veladas, plata para ir a la peluquería, un bolsito nuevo, zapatos nuevos, flores, chocolates, cosas como esas necesita. Ternura. Tiene que hacerlo. Pero pastor, ella trabaja. Bueno, entonces no le pida plata y que la plata que ella gane la invierta en ella. Pues yo no sé cómo ir a manejar su economía. Mejor dicho, yo me voy al otro paso para no meterme en líos. Pero el punto aquí es que tenemos que entender ¿qué cosa? La sumisión. Entonces, ¿quién debe someterse? ¿La sumisión para quién es? ¿A qué se somete la esposa? Al liderazgo. ¿A qué se somete el esposo? A las necesidades. Segundo punto mejor. Para salvar el matrimonio, en segundo lugar, se requiere enfocarse en lo interno. Porque mire las palabras que utiliza el apóstol Pedro, versículo 3. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. Lamento no poder ilustrar eso. De adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Parece ser que en el tiempo en que Pedro escribe esta carta, parece ser que en esos lugares abundaban las salas de belleza. Hoy en día eso ya es muy raro ver en un salón de belleza, ¿no? Y parece ser que las mujeres como que dedicaban mucho tiempo y mucho dinero ¿a qué?
al cuidado personal, a estar allí haciéndose peinados bien aparatados, bien rebuscados, y gastaban la plata en joyas y en vestidos, y estaban descuidando algo. ¿Qué estaban descuidando? Lo interno. Y ojo, porque en esto tenemos que tener equilibrio. Porque entonces algunas hermanas podrían salir de aquí diciendo, pues ahora sí, como dice el pastor, voy a mantenerme el pelo como gallina matada a escobazos y nada, porque finalmente lo que importa es lo interno. No. No, porque tampoco es el extremo. Lo que está diciendo Pedro es que usted tiene que priorizar lo interno por encima de lo externo. ¿Por qué? Porque gústenos o no nos guste, el tiempo no pasa en vano. Y un día a su esposo se le puede caer el pelo, y si no, pregúntenle a mi esposa. Un día su esposita se le va a caer todo. Hasta el dólar baja, imagínense, todo baja. Es la ley de la naturaleza. Un día vamos a terminar como esas uvas pasas. ¿Se ha visto una uva pasa? Por más botox, por más cremas que haya, eso va a pasar. ¿Y por qué es que hay muchos hogares que fracasan? Porque cuando se unen, ¿en dónde estaba su enfoque? En lo externo, en la belleza, en la apariencia. Y cuando un matrimonio se fundamenta en eso, está destinado a fracasar. Porque esa belleza tarde o temprano se va a acabar. Y yo le pregunto a los varones que están casados y que llevan algún tiempo de casados y que son verdaderos cristianos, ¿qué es lo que sostiene una relación? ¿La belleza? ¿Cuántos de los hombres que me están escuchando serían felices estando casados con una mujer algo así como Miss Universo, pero con un carácter endemoniado? Más bravas que perro de mecánico, cantaletosas, fregonas, obsesivas con el aseo y perfeccionistas. ¿Serían felices? No. Si Salomón, un hombre que tiene experiencia porque tuvo 1000 mujeres. ¿Y qué dijo Salomón? Mejor es vivir en un rincón del terrado que en casa espaciosa con mujer rencillosa. Porque, hermanos, la belleza que realmente cuenta es la belleza interna. Y vuelvo a decir, hermanita, esto no es la excusa para que bote la dieta a la basura. Por favor, siga haciendo dieta. Por favor, cierre el pico. Por favor, haga dieta, haga deporte, manténgase, cuídese, échese la cremita, échese la remolacha, así sea para disminuir o no sé qué, pero haga alguna vaina. Cuídese. Pero entienda que lo más importante es lo interno. Eso es lo que va a perdurar. ¿No ha escuchado usted en esos cuentos de chismes por ahí a veces? No de ustedes, porque ustedes son incapaces de eso, sino de otros vecinos que dicen, ¡ay, si vio! Fulano de tal se separó de la mujer y se consiguió esa vieja tan fea. Yo no sé qué le vio a esa tipa tan fea. Y cuando uno mira estéticamente, uno que dice, sí, de verdad, tiene razón, fea, horrible. Pero probablemente muy fea, pero ¿cómo es? Tierna, cariñosa, dulce, comprensiva. Y esas cosas son las que finalmente a una persona las van a enamorar. Y vuelvo y pregunto, ¿esto es solo para las mujeres? ¿Qué dice el versículo 7? Vosotros, maridos, igualmente. Entonces, ojo, hermanos, porque hay unos hombres que son muy guachas. Esto lo están transmitiendo, ¿cierto? Qué pena decir esto.
Pero mira, hay hombres que son tan guachos que ni para tener intimidad sexual con la esposa se bañan. Las manos sucias, ese mal aliento. Tendrían que cuidarse un poco más. Tienen que arreglarse, tienen que perfumarse, tienen que cuidar un poco lo externo. Porque ¿sabe cuál es el problema de los varones? Que los varones vemos el matrimonio como una conquista. Es decir, todo lo que hacemos, lo hacemos hasta el día en que podemos colocarle el anillo a la esposa y que decimos, misión cumplida, lo logré. Y para lo que para el hombre es el final, para la mujer apenas empieza. Entonces lo que ocurre es que el día del matrimonio, la pobrecita de la mujer ve la transformación de ese príncipe azul en un ogro del pantano. Un ogro que eruta, que no se asea, que no se arregla, y por eso el matrimonio fracasa. Hermano, usted tiene que mantenerse arreglándose y cuidándose para su esposa como si todos los días la fuera a conquistar. Hay una película, y yo sé que ustedes no ven películas porque se la pasan a toda hora leyendo la Biblia y orando, pero hay una película de un señor Adam Sandler que se enamora de una chica que tiene un problema de memoria y la memoria le dura ¿cuánto? Un día. ¿Y cuál es la tarea de este hombre? Enamorarla como si fuera el primer día. Oiga, si los hombres que estamos aquí, incluido el que les predica, lo aplicáramos, hermano, tendríamos a nuestras esposas felices y alegres porque viviríamos todo el día pensando en cómo enamorarlas como si fuera el primer día. Y para eso se necesita más que belleza física. Porque algunos dirán, claro, pastor, usted habla eso porque a usted como eso le sobra. Pero ¿yo qué hago? No, se necesita gracia, se necesita carácter, se necesita enfocarse en lo interno. Porque usted puede ser calvito, pero gracioso, entonces cae bien. Hermana, usted puede ser gordita y todo, pero si es amable y tierna, a ese hombre lo va a mantener ahí en la mano. Entonces tenemos que enfocarnos en ¿qué cosa? En lo interno. Enfóquese en lo interno. Esfuércese cada día por ser la mejor versión de usted, por ser una persona que realmente su cónyuge, su esposo, su esposa realmente ame. Y eso no puede ser lo físico, porque eso se va a ir desgastando y se va a ir acabando. Tercera clave. ¿Qué necesitamos? Hay algo más, versículo 5, el apóstol Pedro dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Esa es la tercera clave. Para salvar el matrimonio se requiere también esperar en Dios. Sara es el ejemplo. Y lo que dice la Biblia es que Sara, ¿en quién esperaba? ¿En Abraham? ¿En quién esperaba Sara? ¿Y en quién tiene uno que aprender a esperar? En Dios. Y debido a que a veces nuestra cosmovisión está más afectada por los hermanos Grimm que por la Biblia, pues por eso es que no podemos entender un mensaje como estos. Porque casi siempre esas novelas que daban a entender que la vida de una persona dependía de la vida de otra. Y por eso usted escucha parejas, hombres y mujeres por igual, que cuando su matrimonio entra en crisis, ¿qué dicen? Es que si él me abandona, yo me muero, porque sin él no puedo vivir. Y yo digo, eso está bien para los de afuera, pero para los cristianos, para nada. Jamás. ¿Cómo así que usted, hermana, teniendo su esperanza en su marido? La mujer samaritana por eso había tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido. ¿Por qué? Porque esa mujer no concebía la vida sin tener un hombre al lado.
Su esperanza era el hombre. Pero ¿qué dice el versículo 5? Así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban ¿en quién? ¿En quién tenemos que esperar? En Dios. La esperanza suya, mujer, la esperanza suya, varón, no puede ser su cónyuge, tiene que ser Dios. Porque si su esperanza es su cónyuge, déjeme decirle que probablemente usted está cometiendo uno de los pecados que Dios más aborrece. ¿Sabe cómo se llama ese pecado? Idolatría. Porque nada ni nadie puede ocupar el lugar de Dios. Y su esperanza y mi esperanza no puede ser mi cónyuge. Su esperanza y mi esperanza tiene que ser Dios. En Él tenemos que aprender a esperar. En Él tenemos que aprender a esperar. Entonces, ¿cuál es el remedio para un matrimonio, para salvar un matrimonio? Que tanto el hombre como la mujer coloquen su esperanza en Dios. Porque seamos honestos, sin Dios no podemos vivir. Yo llevo 27 años siendo pastor y yo he ido a funerales donde tanto hombres como mujeres dicen: no, pastor, esto es muy tenaz, se murió mi esposa o el esposo, y dicen: yo creo que me voy a quedar solo para siempre. Al año me están diciendo: pastor, ¿será que me casa? Y digo: pero ¿cómo así? ¿No era que hasta aquí llegaba? ¿Pero qué pasó? ¿Qué comprueba eso? De que sin él o sin ella pudo vivir y la vida siguió. Así que, hermana, si su marido le ha dicho ese cuento, no se lo crea. Hermano, de igual manera, no le crea. Dicen por ahí: el muerto al hoyo y el vivo al baile. Así que eso lo llorarán y se vuelve y se casa. Y usted dirá: pero pastor, tal vez es porque eran muy jóvenes. No, también ancianos. Yo he visto ancianos ya 60 y pico. No, pastor, eso no nos podemos quedar solos. Eso llegar a la vejez así es muy tenaz. Nuestra esperanza tiene que estar puesta en Dios. Él tiene que ser nuestra esperanza. El panorama de la familia en el mundo cada día va a ser más complicado. Yo no sé cuál será el futuro de mis hijos y de sus hijos, pero yo quiero apostarle a luchar por salvar el matrimonio. Y yo quiero creer que mis hijos y mis generaciones tendrán en alto la institución del matrimonio, valorarán el matrimonio, lucharán por el matrimonio y salvarán el matrimonio. Vamos a salvar nuestro matrimonio. 3 cositas que vale la pena recordar. Número 1, ¿qué tenemos que hacer en primer lugar? Entender la sumisión. ¿Cuántas mujeres se van hoy liberadas para su casa? Sumisión no es lo que nos habían dicho. Número 2, enfocarnos en lo interno. ¿Y descuidamos lo externo? No, siga ya en el gimnasio comiendo empanadas, no, porque hay algunos que van al gimnasio es por las empanadas que venden allá afuera, pero bueno, ahí les sirve. Enfóquense en lo interno sin descuidar lo externo. Y número 3, espera en Dios. Aprenda a colocar a Dios como lo primero y lo más importante de su matrimonio. Podemos salvar nuestro matrimonio. Se cuenta de una mujer que una mañana vio a la puerta de su casa a 3 ancianos y sintió compasión de esos 3 abuelitos, porque daban la impresión como de que estaban aguantando hambre. Y esta mujer salió y les invitó a comer. Les dijo: señores, los invito a mi casa a comer. Y estos ancianos preguntaron: ¿su esposo está en la casa? Ella dijo: no. Y los ancianos dijeron: qué pena, nosotros no podemos entrar a menos que su esposo esté. Y ella dijo: bueno, ni modo. En la tarde el esposo llegó del trabajo y ella le comentó al esposo, le dijo: mira, allá afuera hay 3 ancianos
Y los invité a comer, pero no quisieron que hasta que tú no estuvieras. ¿Tú qué opinas? ¿Los podemos invitar? Y él dijo, claro, invítalos. Y ella salió, les dijo, señores, ya llegó mi esposo, así que por favor pueden entrar. Y ellos dijeron, qué pena, nosotros no entramos todos, solo entra uno. Así que ustedes elijan, ¿quién quiere? Y ellos dijeron, mire, uno de nosotros se llama riqueza, el otro se llama éxito y el otro se llama amor. ¿Cuál quiere que entremos? Y la señora dijo, uy, estos abuelitos, ya vengo a ver. Y fue con el marido, dijo, mire que no, que los tres no entran, que solo entra uno. ¿A quién le decimos que entre? Mire, uno se llama riqueza. Y el esposo dijo, uy, buenísima, porque estamos así como escasos, que entre. Y el otro, ¿cómo se llama? Éxito. Y la esposa dijo, mejor hagamos que entre él, porque mire cuántos negocios hemos hecho y hemos fracasado, no nos han salido bien las cosas, metamos a éxito. Y estaban discutiendo cuando de repente su hijita por allá gritó y dijo, no, papi, mami, mejor entren amor, que si hay algo que falta en este hogar es amor. Y ellos dijeron, oiga, sí, tiene razón nuestra hija. Y la señora salió y le dijo a ellos, ¿quién es amor aquí? Y se puso de pie un viejito y le dijo, bueno, a usted lo hemos elegido, así que síganos. Y cuando el abuelito se paró para entrar a la casa, detrás se fueron los otros dos. Y la señora dijo, bueno, pero al fin, ¿qué? ¿No es que no entraban todos? Y entonces le dijeron, mire, si usted hubiera pedido solo riqueza, riqueza entraba solo. Si usted hubiera pedido éxito, éxito entraba solo. Pero como pidieron amor, donde entra amor, entra riqueza y entra éxito. Donde hay amor, donde está el amor, estará lo demás. Y tenemos que entender que si queremos salvar el matrimonio necesitamos por encima de todo amor. Y entender el amor a la luz de la Biblia, no de los hermanos Grimm. ¿Qué es el amor? El amor no es una emoción, el amor es una decisión. Y ahora en junio cumpliré 32 años de haber decidido amar a esa negrita, su pastora. 32 años. Y han habido momentos tenaces. ¿Usted cree que hemos pensado en separarnos? Sí, mal pensados. Sí. Han habido momentos duros, porque estoy seguro que hay cosas de mi vida que a mi esposa no le agradan y le fastidian. Y en cambio, bueno, también sí. Pero, ¿por qué nos hemos mantenido? Porque hemos entendido que esto que decidimos establecer hace 32 años no es un contrato, es un pacto de amor. Y yo me comprometí en un altar a amar a mi esposa todos los días de mi vida. Y como es un pacto, lo único que disuelve este pacto es la muerte. Y solo por si acaso, la muerte natural, hermanos. Porque es que hay algunos que dicen, no, pues si eso es así, ayudemos, colaboremos. No, la muerte natural. Que Dios nos ayude a salvar nuestro matrimonio. Que Dios nos ayude a seguir el ejemplo de Cristo, porque Cristo es el ejemplo. Todo lo que Cristo hizo, lo hizo por amor. Colóquese de pie y vamos a hablar con Dios. Vamos a hablar con el Señor y vamos a orar por nuestras familias. Si usted está al lado de su cónyuge, de su esposa, de sus hijos, pues tómense de las manos y vamos a orar como familia. Y si en esta hora estás solo, estás sola, no te preocupes. Dios sabe lo que va a hacer en tu casa. Este texto que leímos fue escrito para mujeres que su esposo no era cristiano.
Pero aún así Pedro le dice, hay esperanza. Y lo más seguro es que muchos de esos hombres recibieron el mensaje y se convirtieron. Y lo más seguro es que Dios va a restaurar tu familia y va a salvar tu familia. Dios va a hacer cosas grandes en tu casa. Oremos a Dios. Señor, te damos gracias en esta hora por el regalo de nuestra familia. Te damos gracias por el regalo de nuestro matrimonio, por el regalo de nuestros hijos. Te damos gracias, Señor, por este regalo tan hermoso y tan especial que es el hogar. Señor, entendemos tu palabra y entendemos que no es fácil. No es fácil levantar un hogar, no es fácil levantar un matrimonio, no es fácil levantar una familia, pero con tu ayuda lo vamos a lograr. Señor, en esta hora yo te pido por cada hogar aquí representado, cada familia tan diferente que hay aquí. Señor, hay personas aquí que tienen que enfrentar la vida solas, madres, cabeza de familia, que tienen que luchar por sacar adelante sus hijos. Y también hay hombres solos que tienen que luchar por sus hijos. Hay hogares conformados por abuelitos y nietos. Señor, yo te pido que los ayudes y los bendigas a ellos. Te pido, Señor, que bendigas a aquel hombre, aquella mujer que tuvo que enfrentar y pasar ya por la separación y el divorcio, y ahora está en una nueva etapa de su vida, en una nueva relación. Señor, permítele tener una familia nueva, una familia restaurada y cambiada. Señor, yo te pido que obres en aquellos que hoy están pasando por dificultad, que su propio matrimonio está en riesgo. Obra en aquel matrimonio que ha tenido conflictos, diferencias, donde se ha dado lugar al irrespeto, donde se han abierto puertas que no se debieron abrir. Señor, ten misericordia y permite que podamos levantar hogares y podamos levantar familias y podamos levantar matrimonios que siguen el ejemplo de Cristo. Familias que se sacrifican, hombres que se sacrifican, que renuncian a sus derechos, mujeres que se sacrifican, que renuncian a sus derechos con tal de salvar el matrimonio y la familia. Señor, pedimos que salve los matrimonios de la Gran Comisión. Levante su voz a favor de su matrimonio. Levante la voz a favor de sus hijos. Levanta la voz a favor de tus hijos. Y así tu hijo sea un bebé de 1 año, desde ya ora por quien será la esposa de ese niño, por quien será el esposo de esa niña. Señor, en esta hora yo oro por aquella mujer que será la esposa de nuestro hijo Samuel. Donde quiera que esté, guárdala y protégela. Yo oro por quien será la esposa de mi nieto Andrés, de mi nieto Mateo. Te pido, Señor, bendición para ellos. Bendice mis generaciones. Permite que mis generaciones sean restauradas, sean sanadas. Permite, Señor, que mis generaciones te conozcan, te amen y vivan para ti, Señor. Te adoramos, te bendecimos y entonamos esta canción con fe y decimos: Cristo, mi familia te pertenece. Te pertenece Cristo, mi casa. Mi familia te pertenece. Queremos caminar en tu verdad. Que tu palabra sea nuestro hogar. Pinta las paredes
paredes de mi casa. Que el color de tu amor venga a reinar y que tu luz inunde este lugar. Dígalo una vez más. Cristo, Cristo, mi familia te pertenece. Queremos caminar en tu verdad. Que tu palabra sea nuestro hogar. Pinta las paredes de mi casa. Que el color de tu amor venga a reinar y que tu luz inunde este lugar. regálale un abrazo a ese familiar. Un beso se puede. Voy a dar ejemplo. Y bendiga a su familia. Que Dios nos ayude a levantar familias bendecidas, familias llenas de la gracia del Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Y con gozo todos decimos amén y amén. Alabado sea Dios. Regálele un abrazo a ese hermano, a ese amigo, a ese vecino. Y ustedes no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Bendiciones para todos. Y seguimos juntos transformando familias con el poder de Dios.